con el doctor Jesús Gerardo López Longoria, justamente para ver este dato estadístico, porque pues ayer, doctor, el más alto, aunque al doctor López-Gatell no le gusta, podemos hablar del número récord de muertes en un solo día por COVID-19 en Zacatecas. Mario Caballero, muy buen día, gusto saludarte, de estar en tu espacio informativo. El día de ayer fue un día muy difícil para Zacatecas y para muchas familias, 8 decesos. Con ello llegamos a 140 defunciones aquí en Zacatecas por la epidemia de COVID. En relación con ello, son 5 varones y 3 mujeres. Las edades son mayores todos de 50 años. Mujer de 51 es la que menos edad tiene y una mujer de 90 es la que más edad presentó. De los municipios, 3 de Fresnillo, uno de Guadalupe, uno de Zacatecas, uno de Villa García y uno de Nieves, Zacatecas. Excepto en una que no se consignó enfermedades agregadas, en el resto hay la existencia de enfermedades como hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, en algunas de ellas diabetes y cardiopatía. Uno de los pacientes murió en el Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes. Ella es residente de Villa García, 85 años. En lugar a dudas es muy complicado el tema, pero vemos como el grupo más vulnerable es justo los adultos mayores. En ese sentido, enfermedades agregadas y en algunos de ellos quizá la edad avanzada, el deterioro de su sistema inmunológico o su respuesta lenta ante una infección severa como está generando COVID. Son los deseos que se presentaron ayer. Ayer también hubo movimientos recuperados, fue muy discreto, apenas 6 personas que resultaron positivas el 18 de junio, 2 mujeres, 4 hombres, todas del Seguro Social, las 6 en manejo ambulatorio. Guadalupe recupera 2, Fresnillo 1 y Zacatecas 3. Y los casos positivos, bueno, ya ayer fueron 55, también muy intenso el día. Con ello llegamos a 1,288 personas infectadas. En el caso de ayer, 21 mujeres, 34 hombres. 38 de ellos se contagiaron en la comunidad y 17 estuvieron en contacto con personas infectadas. En cuanto al manejo, bueno, hubo el registro de ingreso y de función de 3, 41 serán manejados de forma ambulatoria en casa y han quedado 11 en hospital. De ellos se reportan 3 estables y 8 graves. Los estables son 2 hombres y una mujer, 2 están en el IMSS, 1 en la Secretaría. El contagio en los 3 fue comunitario, 1 es de Fresnillo, 1 de Pánuco y 1 de Pinos. En relación con los pacientes graves, 8 en total, son 6 varones y 2 mujeres, 7 se contagiaron en la comunidad y solo 1 estuvo en contacto con una persona infectada. La Secretaría tiene 6, el ISSSTE 1, el IMSS 1. 4 son residentes de Fresnillo, 1 de Aposol, 1 de Zacatecas, 1 de Tepetongo y 1 de Valparaíso. Y al analizar la residencia, Mario, bueno, Fresnillo sigue con un número muy importante de pacientes que se agregan día a día. Ayer fueron 14 y ya tiene 351 personas infectadas, de las cuales ha recuperado 120, lleva 32 decesos y tiene 199 personas convaleciendo. Zacatecas ayer llegó a 235 casos, luego de que se registraron 12. Tiene 87 recuperados y 19 decesos, tiene 129 personas en proceso de convalecencia. Guadalupe, 15 casos nuevos, llegó a 215. Guadalupe tiene 75 recuperados y 9 decesos. Hay 131 personas convaleciendo de la enfermedad. Otros municipios acumularon casos en menor intensidad, Jalpa 2, y con un caso hay un número muy importante como Villa García, Río Grande, Sombrerete, Pánuco, Pinos, Tlaltenango. También está Pozol, Valparaíso, Ojo Caliente, Villanueva, Villa de Cosas, Tepetongo, es decir, prácticamente todas las regiones del estado. Tenemos de momento 47 municipios involucrados en la epidemia y por la intensidad el foco epidémico se ha ido desplazando, ha ido incrementando gradualmente. Actualmente son 20 municipios los que concentran el 91% de toda la infección, de toda la epidemia aquí en el estado.
De momento, Mario, la reserva de camas es de un 79% en sala general para paciente infectado de COVID y de cama con respirador nuestra reserva es de 78%. Ese es el balance al momento aquí en Zacatecas. Quiere decir, doctor, nos habla de 8 pacientes graves. Es prácticamente el mismo número de los decesos registrados al día de ayer y que estaban reportados estos 8 que fallecieron también como graves. Es decir, ¿qué porcentaje de los que están considerados realmente graves recuperan? Ay, híjole. Bueno, la estadística es no muy favorable, Mario. De hecho, en este momento tenemos 17 pacientes en estado crítico que están conectados a un respirador. De esta, la estadística que se observa es que hasta en un 70-80% fallece. Por muchas razones. Uno, que la enfermedad avanzó a su estado máximo de expresión, donde existe lo que se ha denominado una tormenta inflamatoria y que pone en un estado crítico a la persona. Literalmente no hay un control ya del sistema inmunológico que está agrediendo al organismo y los mecanismos que tienen de defensa naturales para frenar este proceso han sido rebasados. En esa circunstancia el paciente está en un estado muy crítico, generalmente están en terapia intensiva, conectados a un respirador, ciertamente están sedados, están relajados, no perciben dolor, no hay conocimiento del entorno, pero sí vemos cómo se va deteriorando gradualmente todos sus órganos y funciones. El porcentaje es muy elevado, más o menos es lo que se ha observado en otras regiones, 70-80%. Quiere decir que prácticamente casi 8 de cada 10 que entran en esta etapa, pues lamentablemente no logran librar la lucha contra la enfermedad. Hasta este momento ha sido esto lo más complicado. Recordarás que conforme se fue avanzando, pues algunos medicamentos se fueron agregando como la gran expectativa de que pudieran ir funcionando. Sin embargo, en el momento que mayor grupo de médicos los van utilizando en todo el mundo, pues van surgiendo y se van filtrando si realmente resultan benéficos o no. Hasta el momento pues se ha ido acortando el listado, dado que si bien se tenían autorizados para tratar algunas otras enfermedades, compartiendo el mecanismo de acción se empezaron a utilizar en COVID, pero pues el virus tiene sus características propias y por un lado, y por otro lado, la oportunidad en que la persona llega al sistema de salud está siendo vital para poder frenar ese proceso inflamatorio que se presenta y poder ayudarle, o prácticamente estar en una situación ya muy compleja donde está un proceso muy avanzado. Indudablemente, y bueno, pues seguiremos en semáforo naranja, doctor, a pesar de lo que estamos viendo. La expectativa, según se lo informaron al señor gobernador, es que durante 2 semanas se volvería a revalorar esta estrategia, dando oportunidad a que los estados y municipios, en conjunto con el sector salud y el resto de las instituciones, pudieran valorar estrategias locales y, más allá de su implementación, pudieran ver si realmente funcionan o no funcionan, y en ese contexto diera más oportunidad a las entidades federativas de organizar los procesos. En ese contexto, esta semana fue naranja, la siguiente semana sería naranja. No obstante, el señor gobernador está, en conjunto con el grupo de expertos de salud, evaluando el comportamiento previo que hemos tenido, que hemos observado, incluyendo estos picos abruptos que se han suscitado en esta última semana, para poder tomar una decisión más local, pero que beneficie a todos. Y perdón la insistencia, doctor, pero en el Comité de Salud no se analiza una medida más enérgica con lo que estamos observando, es decir,
el mayor número de contagios en esta semana, incluso acumulado lo de esta semana habla de más contagios incluso que el mes pasado, el mayor número de muertos, es decir, no se prevé la posibilidad de una medida enérgica mayor, es decir, que se pusiera las pilas el gobierno y dijera, pues bajémosle a la intensidad. De hecho, está siendo evaluado permanentemente, Mario. Y el gobernador ha estado muy receptivo a la opinión de los expertos matemáticos, investigadores, médicos, químicos. Oiga, doctor, pero sí. Pues ya falló la previsión matemática, es decir, lo que nos decía López-Gatell, lo que nos decía Gema Mercado, finalmente no se cumplió, más bien se invirtió el escenario. Sí, efectivamente, es que el problema es que al haber un incremento en la transmisión comunitaria como ahorita lo tenemos, predominan los casos, sobre todo por aquellos que son portadores asintomáticos, que ni siquiera acuden a salud y que están transmitiendo el virus libremente en el espacio público. Sí está ese análisis en la mesa, Mario. Incluso el señor gobernador hablaba de migrar a otro escenario, de hablar volver a retomar el semáforo rojo en base a la estadística de esta semana que está hasta el momento finalizando. Seguramente esta decisión se toma una vez que tengamos el corte el día de hoy en la tarde. No, muy bien, pues doctor, entendemos la posición de repente salir y hablar con estos números sin que la decisión esté en usted, hay que reconocerlo. Primero, en segundo lugar, alguien da la cara y en este caso es usted, me parece que es fundamental para los zacatecanos y públicamente hacerle este reconocimiento, pero por otro lado sabemos que la decisión pues no está en usted y lo entendemos de esa manera, es todo un comité, lo evalúa el propio gobernador, el secretario de Salud, y bueno, pues bajo esta perspectiva esperaremos qué decisiones van tomando. Creo que es importante establecer que es un momento grave, delicado, por lo que estamos viendo y como puede ser esta próxima semana que no, con lo que se dio en esta, que está por terminar, veremos cosas todavía muy complicadas la semana por venir. De hecho, la expectativa, Mario, es que durante este mes de julio, que ya casi llevamos la tercera parte de días, tengamos una incidencia más alta de casos, aunque aún a pesar, por lo menos en lo local, aún a pesar de que a nivel federal ya se menciona que la curva de casos positivos tiene pequeño descenso de manera global, pero la heterogeneidad que tienen las diferentes entidades es algo manifiesto y nosotros estamos en una curva de crecimiento muy importante que pudiéramos pensar en que el modelo que se presenta difiere mucho de la realidad que tenemos aquí en Zacatecas, tanto en casos positivos como lamentablemente en defunciones. ¿Quiere decir que hoy pudiera incluso irse a la alza el nivel de contagios? De hecho, estamos esperando una expectativa de crecimiento muy similar. Hemos tenido momentos en que nos desfasamos aquí con un número mayor de casos. Si bien existen los pacientes, pero por un proceso administrativo en el que se nos presenta para esta contabilización diaria que se hace, pacientes cuyas muestras corresponden a días previos y que se guardan, no en el sentido literal de que se guardaran, sino que el resultado llega hasta ese día, como el caso que hubo 65 y 36 correspondían al Seguro Social, justamente por el desfase que se tiene al momento de analizar las pruebas y de enviarlas al Estado para su contabilización. Pues ojalá y sea un buen día dentro de todo lo malo que se pudiera estar presentando. Pues de nueva cuenta, doctor, como siempre, reiterarle nuestro reconocimiento por hacer frente a este problema.
hablarle de frente a los zacatecanos y decir las cosas como son en medio de las circunstancias. Y pues seguimos en comunicación, doctor. Como siempre, le mando un fuerte abrazo. Con todo gusto, Mario. Muy buen día. Al contrario, muy buen día. Ahí tiene usted el doctor Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud, en medio de estas circunstancias que hoy anuncia pudiera ser un día verdaderamente difícil y complicado para el estado de Zacatecas. Y